Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy vamos a dar un vistazo, esta vez realmente rápido, a lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Con la asignación de, yo creo que la banda, el trozo de espectro más importante, ¿no? En estos momentos, ¿no? El espectro que se conoce como N78 o la banda de 3,5 gigahercios. Y vamos a dar un vistazo, bueno, pues a lo que está sucediendo aquí en España y en los países, digamos que comparables de los alrededores, ¿no? Los países de EU4, bueno, y también un poco el Reino Unido, ¿no? De cuando era Europa. ¿Por qué? ¿Por qué hoy? ¿Por qué precisamente ahora, no? Bueno, pues es consecuencia, como tantas otras cosas, ¿no? Del año que lo cambia todo, ¿no? De los movimientos que se están produciendo en el sector telco en España y también en Europa, cuyo, digamos, epítome, cuyo mayor exponente en este momento, ¿no? Pues es la creación de MasOrange, la joint venture conjunta entre el antiguo grupo MásMóvil y la antigua Orange España, ¿no? Este nuevo grupo es de facto pues un gran tenedor de espectro, fundamentalmente por los activos de espectro que atesoraba Orange, digamos que un gran operador incumbente clásico, ¿no? Que se ha preocupado, ¿no? de construir eh, el activo más pesado, ¿no? Que puede tener un operador móvil, ¿no? Que es precisamente el más intangible a la vez, ¿no? El mero espectro, el espectro radioeléctrico. Y luego, pues los que añadió MásMóvil, ¿no? Claramente, pues construidos a partir de las asignaciones que había tenido Yoigo, y luego pues una serie de adquisiciones, si queréis, más o menos oportunistas. Pero el hecho es que finalmente pues tenemos un gran tenedor de espectro. De hecho, el remedy fundamental, ¿no? que ha impuesto la Unión Europea, pues para crear un nuevo operador móvil en Europa, es precisamente la cesión de 20 megahercios en la banda N78, en la banda de 3,5 gigahercios a Digi, ¿no? Convirtiendo de facto a Digi en el cuarto operador móvil, de alguna forma pues sustituyendo, ¿no? Este papel que hasta ahora venía desempeñando el grupo MásMóvil. Cuando decimos cesión, queremos decir una cesión remunerada, por supuesto. Sabéis que en el contrato que han firmado ambas partes, pues incluye evidentemente el pago de una contraprestación, ¿no? Por el acceso a ese, a ese espectro. Pero esto no es todo, ¿no? De hecho, digamos que el motivo de hablar de hoy sobre esto, pues es la publicación por parte de Ignacio del Castillo de una nota este viernes, ¿no? Acerca de que el espectro sobrante todavía en esta banda de 3,5 que os decía, estamos hablando de unos 30 megahercios, pues podría ser comprado, a un precio por determinar todavía, pues por Movistar, ¿no? Que de esta forma llegaría a tener 130 megahercios en esa banda, frente a los 140 de más Orange, ¿no? Creo que merece la pena que nos fijemos bien, ¿no? En qué quiere decir todo esto, ¿no? Y que miremos cómo está alrededor. En este justo momento estamos en los inicios, o quizá un poco más allá, ¿no? Del despliegue de 5G en esta banda, en la banda de 3,5. Y este es realmente el punto, ¿no? En el que 5G puede demostrar realmente su capacidad de disrupción, ¿no? Y de poner cosas nuevas, más allá de alguna capacidad, ¿no? Encima de la mesa, ¿no? Porque el aumento de capacidad del que estamos hablando es muy, muy, muy significativo, hasta el punto de que tiene potencial para reescribir las reglas del juego. Potencial, he dicho, potencial. Así que, si os parece, demos un vistazo, ¿no? a lo que está ocurriendo. En primer lugar, y para que no nos perdamos, ¿no? Y entendamos muy bien todos estos juegos, entendamos que siendo el espectro el asset más pesado, el más heavy, ¿no? El activo más tangible que puede tener un operador móvil, pues la política de asignación del espectro pues, es claramente una política de Estado. Estamos hablando de un bien que por definición es un bien público,
que se entrega en concesión, ¿no? A compañías privadas, ¿no? Pues para que lo exploten y lo pongan en valor. De hecho, entonces, esta política pues es complicada y está sujeta pues bueno, pues a las tensiones, ¿no? del mundo real, ¿no? De alguna manera. Esta política en España, en el caso de España, acaba plasmándose en un documento, en una parte del BOE, ¿no? Que es lo que se llama el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, el CENAF, ¿no? Y lo que quería compartir con vosotros es que el pasado 12 de junio, el 12 de junio del 23, se modificó, digamos que por última vez desde entonces, ¿no? Este CENAF, este Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, y se subió el CAP, es decir, la cantidad máxima de espectro de la que podía disponer un determinado operador en esta banda, en la N78, en la banda de 3,5. Y pasó de 120 a 140, ¿vale? Este movimiento lo realizó la administración de manera prudente, en previsión de que con esta fusión, que ya estaba anunciada pues una larga temporada, quedara espectro que no pudiera ser utilizado por alguno de los tres grandes operadores. Digamos que el resultado de la fusión, que ahora se llama MasOrange, la propia Telefónica y Vodafone en aquel momento. Ese CAP pasó a 140 de tal manera que el nuevo excedente que surgía de los 190 que conseguía acumular la JVCO, MasOrange en este momento, bueno, pues podía ser repartido, ¿no? Entre los distintos operadores que existían en aquel momento y evitaban la necesidad de que una pequeña parte del espectro pues quedara en un pool que de alguna manera pues tuviera que ser asignado. Todo esto sucedió en realidad antes de que se supiera cuál era la estrategia que tenía la Unión Europea, si es que se puede hablar de esto con respecto, ¿no? a los remedios de la anunciada fusión. Porque, como decía, esto ocurrió a mediados de junio y no fue hasta finales de junio que la Unión Europea publicó su Statement of Objection, es decir, las pegas que veía al proceso este de fusión, en el que de alguna manera se insinuaba o se intuía, ¿no? Que podía estar preocupada, ¿no? Pues por la liberación de espectro. Y no fue hasta el 28, es decir, hasta finales del mes siguiente, hasta el 28 de julio, que la Unión Europea paró otra vez el reloj del proceso de concentración, que es la manera, digamos, elegante de decir que las medidas que se le estaban proponiendo hasta el momento, que probablemente, porque esto no es público, no incluyeran cesión de espectro, bueno, pues no le parecían satisfactorias, ¿no? Y que se sentaba a esperar alguna medida que sí contuviera eso. Bueno, entonces, visto de alguna forma el proceso que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Y los pasos pues, que han ido dando, por un lado, la industria, ¿no? Y por otra parte, pues los reguladores, y cómo han ido negociando, ¿no? En un proceso que como mínimo se puede considerar cuatripartito, ¿no? Veamos entonces cómo queda una foto. Esta foto es necesariamente móvil, es decir, en toda Europa están pasando cosas que, como en este caso, en el caso de España, ¿no? Pues afectan a la distribución del espectro, ¿no? En ese sentido, la creación de MasOrange es un paso pionero, ¿no? Es un ejemplo de cosas que vamos a ver cómo ocurren, ¿no? En otros países de la Unión, bueno, y de Europa en general. Y bueno, ya están empezando a suceder cosas por el estilo. Lo primero es que con 380 megahercios en la banda que mencionábamos, ¿no? En la banda de 3,5 gigahercios, España es el país de los que hemos examinado, EU4 más el Reino Unido,
en el que más espectro hay directamente asignado a los operadores, ¿vale? Italia es el último con 270, ¿vale? Dicho esto, eso explica también, digamos, si queréis, una diferencia de España. No hay ningún operador en EU4, más Reino Unido, que supere una asignación de más de 100 MHz en esta banda, excepto los dos operadores con más espectro en España, que son más Orange y Telefónica, que si sucede lo que adelantaba la noticia, pues estarían en 140 y 130 MHz. Como podéis ver, en ningún país, ni siquiera en Francia, Orange tiene 100 MHz. Tiene, concretamente en Orange, tiene en Francia 90 MHz, ¿no? Y es el principal tenedor de espectro. Telecom en Alemania tiene también 90, pues igual que Vodafone, y TIM, incluso en Italia, pues tiene 80. Mientras que Vodafone, que es el principal tenedor de espectro en esta banda en UK, tiene también 90. Como veis, bastante lejos, ¿no?, de los 140, ¿no?, que acumula más Orange aquí en España. Esto, efectivamente, podría cambiar si, como os decía, pues ocurren cosas, ¿no? Y una de las que puede ocurrir, ¿no?, pues es la fusión entre Vodafone y Three en UK, ¿no? Y en ese caso, si no hubiera remedies, que es algo que está por ver, porque hay mucha tensión al respecto, pues estaríamos hablando de que Vodafone o la compañía fusionada, pues pasaría a los 100 al colocarse pues en 110 MHz. La cantidad mínima, otro dato que yo creo que es muy interesante y que tenemos que revisar, ahora hemos visto, hemos visto por arriba, ¿no?, cuál es el límite, veamos también cuál es el límite inferior, ¿no? La cantidad mínima de espectro que se ha asignado a algún operador en, en esta banda son 20 MHz, que es el espectro que tendrá acceso Digi en España cuando esto ocurra, los 20 MHz que acabamos de mencionar de Three en UK, y en Italia, tanto Wind3 como Iliad tienen 20 MHz cada uno de ellos. En el resto de los países, incluso los cuartos operadores, tienen sensiblemente más espectro, ¿no? El eterno aspirante nuevo operador de Alemania, Drillisch, tiene 50 MHz, y Francia, Free, que ya no es un disruptor porque lleva mucho tiempo operando, pues tiene 70 MHz. Aunque muy, y son un poco menos que Altis SFR. ¿Vale? Esto podríamos, de alguna forma, decir que es un mercado, ¿no? Y podemos tratar de calcular un número, ¿no?, pues para ver cómo de concentrada, ¿no?, está la asignación de este espectro. Esto no es más que un ejercicio teórico de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, que aplica, ¿no?, en este entorno. Así que podemos calcular lo que se llamaría el HHI, el índice de Hilbert-Hirschfeld, en estos mercados de espectro, calculando, ¿no?, como el porcentaje, como la cuota, ¿no?, que tiene sobre el espectro total asignado, ¿no? Y efectivamente vemos que hay bastantes diferencias. De hecho, España, con un valor cercano al 31%, pues es el segundo mercado más concentrado, medido de esta manera, por detrás de Italia, que tiene un 34%. Y está lejos de los valores de Francia, por ejemplo, que es el menos concentrado con un 25%, o Alemania con un 26%. Es decir, bueno, pues tenemos esta foto en la que claramente se ven diferencias, ¿no?, digamos que en la estrategia de gestión de espectro, bueno, en la que estamos en el mercado español con respecto, ¿no?, a países similares en los que nos encontramos. También es bastante relevante el hecho, y esto merecería otro estudio porque es bastante más complicado, porque el espectro la complejidad del espectro nunca se acaba, ¿no? Tener en cuenta que los operadores que tienen poco espectro, estos de falla, que tienen poco espectro entre 1500, suelen tener assets más o menos importantes, ¿no?, de espectro en otras bandas, en bandas bajas, ¿no? Incluso
pues en el caso paradigmático de Free, en la banda de 700, ¿no? En el caso de Francia. Entonces, la pregunta que nos hacemos es qué podemos hacer, ¿no? con este ancho de banda, con estos 20 megahercios, ¿no? Que de alguna forma pues, han sido adjudicados a Digi en el caso de España, ¿no? Hay que entender, os lo decía, ¿no? Que todo este proceso de asignación de espectro, pues es de alguna forma pues alta política pública, como hemos dicho, el espectro es un bien público por definición y digamos que toda su asignación, incluso en un proceso como de concentración, bueno, pues ha venido de la mano, ¿no? De una negociación a cuatro partes, teniendo como las compañías que se fusionaban, el Remedy Tecker, la Unión Europea y el Gobierno de España, ¿no? Entonces, la idea es que con la que podemos quedarnos, ¿no? Después de este proceso, insisto, cuatripartito, ¿no? Es que la asignación de esos 20 megahercios en 3,5 pues está alineado con los valores mínimos que encontramos en el grupo de EU4, ¿no? Eh, Intentar comparar con el caso de Drillis, como mencionábamos antes, que tiene 50, pues bueno, sería un poco aventurado, ¿no? Porque digamos que el caso de Drillis es muy, muy especial, como en realidad lo es todo el mercado alemán, ¿no? Además, es difícil sacar muchas conclusiones porque justo en este momento, pues es cuando están empezando a pasar las cosas, ¿no? Entonces, es difícil encontrar un ejemplo en el que mirarse, ¿no? Y ahora en realidad todos los ojos del sector miran, ¿no? A cuál va a ser esa curva de migración, ¿no? Del tráfico 4G hacia el tráfico 5G, ¿no? Tenemos los ejemplos de Corea, pero probablemente en Europa no vayamos a recorrer ese camino o no será uno tan parecido al menos. Lo que sí podemos decir es, echando una cuenta muy sencilla, que tiene el significado justo, ¿no? Pero que, bueno, que nos da alguna idea, ¿no? De lo que sucede. Lo que sí podemos hacer es comparar el número de clientes de banda ancha activos en este momento, en realidad a cierre del 23, y dividirlo, bueno, pues por el número de megahercios, ¿no? De los que dispone cada operador en esta banda, ¿no? Y bueno, a ver si esto nos da alguna pista. Lo cierto es que efectivamente, mientras eh, Masonax pues, se acerca a los 150.000 y el mínimo sería 150.000 clientes por megahercio, ¿vale? Y el mínimo sería el de Telefónica, que estaría rondando los 100.000. Nos encontraríamos en valores de 230.000, 233.000 para Digi, ¿no? Es decir, estaríamos en una situación en la que, insisto, esto es un valor agregado que solo nos da alguna pista, ¿no? Pues de alguna forma tendría el espectro más lleno, por así decirlo, pues Digi con estos 20 MHz. Incluso si asumiéramos, ¿no? Que todo el tráfico 5G de los clientes de Digi se queda donde está ahora, que es exactamente la red de Telefónica, entonces Telefónica pasaría a 142.000 clientes por megahercio y seguiría estando por debajo, ¿no? del valor de más, más horas, ¿no? Bueno, para lo que sirva, ¿no? Pues nos da alguna idea, ¿no? De que están empezando a pasar cosas y que va a ser necesario, pues, trabajar mucho al respecto, ¿no? Para entender, ¿vale? Eh, Demos solo un vistazo muy rápido, ya os digo, porque si no la complejidad se nos va de las manos, porque hay muchas bandas y cada una sirve para una cosa. Bueno, con más móvil, Digi no tiene espectro, no va a conseguir espectro por debajo de 1 GHz, es decir, las bandas de 700, 800 y 900 pues no están incluidas entre sus assets de espectro, como no lo estaban en el caso de Yoigo posteriormente más móvil. Esto ya era y continúa siendo pues un caso particular, ¿no? En el marco EU4, más
caducar en el que estamos mirando. De hecho, esta situación era así hasta que hace algunos años Free obtuvo licencias en la banda de 700, estoy hablando del caso francés concretamente, y bueno, pues se ha dedicado a hacer un gran despliegue en 700, ¿no? Que es un caso, si queréis, único también en Europa, ¿no? Porque prácticamente es Free el único que ha desplegado en esa banda en 5G en Francia. De hecho, mirando las bandas bajas, en la misma fecha, en la misma modificación del CENAF, del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencia, se hacía una previsión específica para la banda de 700 y muy concreta, pues asociado, ¿no?, a lo que sería el programa único 5G redes activas, ¿no?, que permitía de facto y de manera inequívoca, ¿no?, la asignificación del espectro de 700 y el uso de alguna forma compartido, ¿no? Por si hubiera dudas, ¿no?, acerca del uso compartido de este espectro dentro de estos marcos hiperrurales de menos de 10.000 habitantes. En este momento, el programa único 5G redes activas, pues está pendiente de adjudicación. No hay una fecha prevista para que se haga, aunque sí hay rumores y probablemente pues esté atrapado dentro de su propio laberinto. Será muy necesario seguir cuál es la adjudicación y en qué condiciones se hace y cuál es el modelo mayorista que se define para este acceso a, digamos, que esta banda de 700, al menos en poblaciones pequeñas, ¿no? Porque tiene potencialmente la capacidad de tener impacto, ¿no?, en cómo se usa ese espectro bajo, que puede llegar a ser importante, bueno, pues en España, ¿no? Así que es algo que también seguiremos muy de cerca y que de nuevo pues nos retrotrae, ¿no?, a estos cambios, ¿no?, en la gestión del espectro. Así que si me pidierais que resumiese, ¿no?, lo que os acabo de contar, ¿no?, yo dejaría tres ideas sobre la mesa. La creación, la formación de Masoran tiene también impacto en la gestión del espectro en España y, por supuesto, será un ejemplo, ¿no?, pues para todo lo que está empezando a suceder ya en Europa. En el escenario que parece más probable de cesión de espectro y venta a Telefónica, si definiésemos un HHI teórico de algo que podría ser un mercado, pues España estaría, digamos, que bastante concentrado porque tendríamos un valor de 31, ¿no? Solo por debajo de Italia en este grupo de 5 países, ¿no?, de los grandes países de la Unión Europea más el Reino Unido. Y es justo en este momento cuando los operadores DEFIA, los operadores que tienen menos espectro en 3,5, pues están empezando a realizar sus despliegues y están empezando a construir las reglas del juego, ¿no? De hecho, poniendo de nuevo un ejemplo francés, el de Free, pues Free ha desplegado más de 5.000 estaciones base en 3,5, pero está lejos, ¿no?, del volumen de despliegue, ¿no?, que está haciendo Orange, que en Francia es el incumbente y que, bueno, ha desplegado pues muchísimo más. Así que tenemos que estar atentos, ¿no?, pues a ver qué sucede, ¿no?, y cómo se está jugando este partido, ya os digo, con el activo a la vez más pesado y más intangible, ¿no?, del que disponen los operadores móviles. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.